Hola amigos, bienvenidos a Wake Up Ministry. Yo soy Andreina Castañeda, su servidora, y para mí es un gran placer estar una vez más con ustedes. Me encanta poder estar nuevamente aquí activada. Había tomado un break como de aproximadamente 2 meses. Estuve un poco ocupada en otros asuntos. Por ejemplo, estuve perfeccionando mi inglés. Estuve trabajando mucho con eso. Y bueno, para las metas a veces requerimos sacrificios, pero aquí estamos nuevamente activados y siento que el Señor, no, he estado siempre en contacto obviamente intensamente con el Señor, en su presencia, en intimidad, y es como que recargué mis baterías y ahorita he comenzado como con una mayor fuerza. Siento dentro de mí, en mi espíritu, como una mayor fuerza. De verdad quiero que toda la palabra que el Padre envíe y el Señor Jesús envíe a través de su sierva, mi persona, sea para despertar a todo el que oye, sea para que podamos entender sobre todo nuestra identidad, quiénes somos en la eternidad, quiénes somos como hijos de Dios, como seguidores de Yeshua. Y por eso quiero comentarle como este pequeño testimonio, ¿no? Yo estuve orando y diciendo, Señor, bueno, ahora que voy a retomar nuevamente los videos de Wake Up Ministry, de hecho este ministerio se llama Wake Up, que significa despierta, por eso quería estar, ¿no? en esta sintonía. Yo le decía, Señor, yo creo que me gustaría comenzar hablando de Juan, de Primera de Juan, ¿saben? Primera de Juan y Segunda de Juan, Juan el apóstol, ese. Yo quería comenzar con Juan, con el capítulo 1. Entonces, cuando el primer día que abro mi Biblia para comenzar a planificar este primer video de esta jornada, abro Juan, pero el primer Juan, ¿no? El que comienza hablando de Juan el Bautista. Y cuando veo Juan 1:1, ¿verdad? Leo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y yo digo, no, ese no es el otro Juan que yo quiero. Pero amados, en ese momento el versículo como que me captó, me amarró la mirada, eso hubo una conexión conmigo tan fuerte que como por 30 segundos yo no pude quitar mis ojos de ahí, de ese texto. El texto me atrapó, la palabra de Dios me atrapó y yo sentí que el Señor quería que hablara de este Juan. No de mi Juan el que yo quería, sino del Juan que Dios Padre y el Señor Jesús tenían planificado en este momento. Entonces, bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que toda palabra que salga de aquí sea para despertar estos espíritus maravillosos que vuelvan nuevamente al camino o que se reencuentren con el Señor y para siempre permanezcan con Él. Y preparemos todos juntos el retorno del Mesías a esta tierra. Amén y amén. Bueno, amados, comenzamos entonces con Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, ¿verdad? Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este verso ha sido un poco controversial a las personas porque no entienden por qué al Señor se le llama verbo. Y yo por eso quise investigar un poquito más y me fui al original griego. En el original griego la palabra verbo está sustituida por la palabra logos, ¿ok? Cabe destacar que este libro fue escrito en griego porque el griego era el idioma oficial en aquel entonces de los israelitas. Y Juan, pues él creció, igual que los muchachos crecieron dentro de la influencia del antiguo imperio griego, actual imperio romano en ese momento, pero todavía ellos manejaban todo lo que eran los términos de literatura en griego. Entonces decía algo más o menos así: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios. El Logos para los griegos era una fuerza supernatural. Era una fuerza
interhumana, una interpersonal, como suprapersonal. Sabemos muy bien que los griegos, ellos indagaban mucho acerca del tema de astronomía, la creación de todas las cosas y bueno, otros temas espirituales, ¿no? Pero ellos decían que una fuerza extrahumana, que no era una persona cualquiera, fue quien formó todas las cosas y ellos le llamaban el logos. El logos es lo que originó el universo. Como hoy en día la ciencia quiere connotar el Big Bang, que eso es una teoría científica totalmente absurda, pero ellos decían que para ellos era el logos. El logos era un ser supremo, que de dónde no saben de dónde viene, pero que hizo todo lo que existe ahora. Entonces Juan está tratando de describir al Señor Jesús a esa generación como el logos. Le decía, en el principio era el logos. Ese logos que ustedes conocen, bueno, es el Señor Jesús. Bueno, en el principio era el logos. Era una manera de Juan expresarle a ellos para que pudieran entender la magnitud de lo que el Señor Yeshua representa. Yeshua o Jesús o Jesucristo representa. Entonces, por eso le decía, en el principio era el logos y el logos era con Dios. Y el logos era Dios, ¿ok? Estoy hablando en logos, repito, en la versión antigua original del griego. Cuando dice que en el principio, hablemos ahorita con la palabra verbo, después vamos a explicar por qué dice verbo, ¿no? Pero dice en el principio era el verbo porque está hablando de un momento antes de la existencia, un momento preexistencial. Y dice, en el principio Él era. Y Él estaba con Dios Padre. Y el verbo era Dios. Es como decir que Jesús es de la familia Dios, ¿ok? Por eso la gente a veces se confunde un poco con este tema porque lo explica así Juan. Es como decir, en el principio, coloco mi ejemplo, plano humano totalmente. Es como que digan, en el principio era Andreina. Y Andreina era con los castillos y ella era castillo, ¿sí? Quiere decir que la deidad del Señor Jesús es la misma deidad de Dios Padre, es decir, divina. El verbo era Dios también. Este era en el principio con Dios. Se pregunta mucho por qué en español cambiaron a la palabra verbo. ¿Por qué verbo? Y es muy importante que nos detengamos lo que verbo significa en español. Y el concepto de verbo es acción. El verbo es la acción. En una oración, la palabra verbo es la acción. Pues vemos que el Señor Jesús es el autor, el que ejecuta todas las obras. Él es el que creó toda la existencia. Él es el que se hizo humano y nació aquí en la tierra para crecer, emprender un ministerio y un propósito eterno, el más importante de la humanidad, que es el sacrificio y la resurrección para restaurar nuestra conexión, nuestra relación con Dios Padre y darnos la salvación. Él es quien ejecuta el perdón todo el tiempo. Yo siempre he pensado, y esto lo digo como persona, ¿no? Yo siempre he pensado o lo he sentido que como que la humanidad es el proyecto del Señor Jesús. Sabemos que existe una eternidad. La eternidad es muchísimo más grande, no tiene fin. Este mundo que vemos hoy es nada en comparación con la eternidad. Y yo he percibido como que la humanidad fue el proyecto de Jesús desde la eternidad. De Jesús, Hijo de Dios. Él quiso crear a los humanos. Por eso es que su palabra dice que por Él y en Él fueron hechas todas las cosas. La humanidad es el proyecto de Jesús, por eso tanto amor de Jesús por nosotros. ¿Ves? Nadie atiende al negocio como el dueño, ¿no? Dicen por ahí. Algo más o menos parecido. Entonces yo aquí anoté unos
versos de la palabra que quiero hacer referencia para que reforcemos esta información y yo pienso que esto es muy importante para poder nosotros entender nuestra identidad, quiénes somos en la eternidad, cuál es nuestro lugar en la existencia, ¿ok? Entonces está claro que el Señor Jesús es el verbo, es la acción, a quien antes se le denominaba en griego logos, para que pudiera entender esa generación de que Él era la acción ejecutora de la palabra. ¿Por qué dicen la palabra? Porque el verbo es la palabra, porque todo fue hecho por la palabra, porque nosotros humanamente no podemos ver en el plano humano de esta dimensión, no podemos ver al Espíritu Santo físicamente, pero lo oímos. Él nos habla con señales, con palabras. Por eso la palabra es la manifestación de Dios Padre en este mundo, lo que produce las cosas físicas y visibles. Entonces, quiero que leamos un momento Miqueas 5:2 para que vean cómo refuerza esta información de que el Señor Jesús era el Logos, el Verbo, que creó todo lo que hoy existe y estaba desde antes de la creación de esta tierra, del mundo. Él estaba con Dios, o sea, sentado a la mesa allá en la existencia, diciendo, ok, vamos a ejecutar un proyecto, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Entonces Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, está hablando de Belén donde nació el Señor, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los días del Señor Jesús son desde el principio. El principio significa preexistencia, desde la eternidad. Cuando habla salidas, el Señor, yo estuve viendo estuve escuchando un estudio corto acerca de las salidas del Señor Jesús en el mundo. Y la salida se refiere a los momentos en que el Señor Jesús hace presencia en el mundo. Por ejemplo, como decir, salió en escena. Vemos como decir una salida del Señor Jesús cuando Él tuvo un encuentro con Abraham y Abraham le preparó un cordero. Él tuvo una salida cuando nació en Belén. Por eso dice que, y sus salidas son desde el principio. Dice, oh Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. El Señor Jesús ha tenido varias salidas en todo lo que concierne a la historia de la humanidad, en estos casi 6,000 años que ya han transcurrido. Y quizás muchas más que no lo sabemos, pero bueno, son las que están registradas y que podemos hacer referencia cada vez que estamos haciendo un estudio como este. Quisiera que leamos también Proverbios 8, 22, 23. Su palabra dice, Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Por eso, amados, es muy importante que entendamos que nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Nosotros vinimos de una eternidad. Por eso yo siempre digo que duramos 9 meses gestándonos para poder dar nuestra salida, a la escena en este plano terrenal. Pero nos vamos en menos de un segundo. Esto es una gran prueba de que nosotros pertenecemos más allá que aquí. Realmente aquí, a este plano no pertenecemos. También Romanos 11 nos resalta, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor Jesús, vuelvo y repito, es el autor de este proyecto maravilloso llamado humanidad. Y todo esto comprende la creación del universo, las galaxias, las constelaciones, las estrellas, los asteroides, todo el cosmos, cada elemento ubicado en su lugar que genera un efecto para garantizar la estabilidad de la vida de los humanos en la Tierra. Así como la luna hace que el agua se aumente y disminuya de acuerdo a la ubicación donde está, provocando movimiento, provocando procesos en los ecosistemas que permiten la vida aquí en la Tierra. Es como el universo, es como cuando los padres van a tener un bebé y acomodan el cuarto, lo ambientan, ponen un buen aire acondicionado, una buena cuna, todo perfecto para que cuando el bebé nazca estén todas las condiciones perfectas. Pues así el Señor Jesús fue de especial con nosotros. Sigue siendo especial. Por eso tanta variedad en la creación, tanta variedad en los climas, tanta variedad en las plantas, tantos sabores en las frutas, en los alimentos de la tierra, tantos paisajes diferentes como para que no nos aburriéramos nunca. Tanto amor hay en un sorbo de café en la mañana, en que podemos respirar y no tenemos que pagar nada por esto. Podemos ver, podemos oír, tener todos los sentidos. Pudimos nacer, porque aquí nadie pidió existir. Aquí existimos y ya. Qué triste todos aquellos que creen que somos producto de la casualidad, que fuimos una improvisación del Big Bang. Es una ridiculez pensar esto, porque tenemos alma, tenemos conciencia. Alguien decidió en la mesa, allá en la otra dimensión, que existiéramos hoy aquí y que ejecutáramos una obra para su nombre, para su gloria. Y sin contar de las cosas hermosas que hay en el milenio cuando Él regrese, cuando dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. La NASA y todas esas empresas de ciencia quedarían obsoletas, abolidas, quedarían reprobadas en comparación con el conocimiento tan supremo y maravilloso que el Señor Jesús tiene. Un conocimiento que romperá los límites de tiempo, límites de velocidad, límites de espacio. Esto es muy tremendo, amados, y no me quiero extender mucho. Quiero que continuemos leyendo. Efesios 1:5 nos informa, nos da certeza que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le dio la gana. En otras palabras, porque Él así lo quiso. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A través del Señor Yeshua, nosotros somos hijos de Dios, temporalmente en un cuerpo humano limitado. Pero imagínense los poderes, las habilidades y destrezas que lograremos alcanzar en la eternidad. Amados, no seguir al Señor Yeshua, especialmente en este tiempo que ya nos acercamos al final y a ver su regreso, es de estúpidos. No seamos unos ignorantes ni mediocres. Por favor, hay un llamado tremendo de parte de Dios, del Verbo, del Creador de los cielos y la tierra, a que vayamos a su camino, a que nos arrepintamos de nuestros pecados, a que tomemos el camino hacia Él, a la salvación. Porque vienen cosas maravillosas y no querrás perderte nada de eso. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes. Es decir, que en la eternidad, en la existencia, no tenemos cualquier lugar.
Tenemos puesto de príncipe, somos coherederos con Cristo, tenemos una corona. Esto es ni siquiera los reinos ni los títulos de la nobleza de los reinos terrenales se puede comparar a eso. Tenemos que despertar, tenemos que entender dónde estamos parados. Tenemos que entender el llamado del Rey de Reyes, el que creó los cielos y la tierra, el que puso cada astro en su lugar en el espacio, que está llamando a sus hijos, por pequeños que ahora nos veamos. Tenemos que prestar atención, amados. Y primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso es que los que seguimos al Señor Yeshua, los que hemos aceptado al Espíritu Santo dentro de nosotros, por lo que ahora nosotros somos reflectores del verbo, es decir, que a través de la palabra que digamos, en alineación con la palabra, obviamente, del Padre, cuando proclamamos la palabra del Eterno que está escrita y accionamos, ejecutamos y se materializa el reino de Dios que vive dentro de nosotros. Vive solo dentro de nosotros ahora, que el Señor Jesús no ha pisado esta tierra nuevamente. Pero cuando Él regrese y ponga sus pies en este lugar, será algo totalmente diferente y maravilloso. Pero ahora nosotros tenemos una porción del reino celestial dentro de nosotros. Tenemos en nosotros reposa el Espíritu Santo del Verbo, que creó toda la existencia, todo lo que hoy vemos. Podemos reflejar el poder y la gloria de Él a través de nuestros hechos. Solo tenemos que ser llevados a la presencia de Él. Tenemos que decidir, tomar la decisión de ir a su presencia, de humillar nuestro corazón y como ponernos en off nosotros y en on el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo del Señor Yeshua dentro de nosotros. Que sea Él quien nos dirija, no nosotros. Tenemos que morir a nuestra humanidad. Tenemos que soltar esta agenda humana, estas pasiones del mundo que nos amarran, que nos mantienen afanados. Debemos soltar y debemos ir a la presencia de Dios, decirle, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Deposita tu Espíritu Santo dentro de mí y que pueda yo actuar en este mundo como una porción del verbo y veremos maravillas. Por eso su palabra dice, viviremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso Él dice, clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos de nosotros queremos ver algo distinto? ¿Cuántos de nosotros estamos cansados de ver lo mismo? Porque no hemos permitido que el Espíritu Santo actúe y el verbo viva a través de nosotros. Conformemos el cuerpo del verbo o el cuerpo de Cristo, en otras palabras. Y entendamos que el Señor nos ha llamado a un diseño puro, maravilloso, sano. Cuando hay enfermedad en nuestras vidas es porque no hay algo bien dentro de nosotros. Ya esto es tema de otro video. Cuando estamos sufriendo por carencias personales, porque mi pareja no me quiere, porque me botaron del trabajo, porque me presionan en el trabajo, por algún asunto externo, es que hay algo que está mal dentro de nosotros que tenemos que cambiar. Porque el diseño de Dios no es eso. El que vive en el reino de Dios no tiene esos problemas. Habrán calamidades muy momentáneas, pero no seremos esclavos de nada, ni de una enfermedad, ni de un maltrato, ni de un trabajo, ni de una mala situación. Tenemos que investigarnos internamente, amados. Y bueno, me extendí mucho, ya van 24 minutos. Les bendigo, les mando un abrazo fuerte. Yo espero en el nombre de Yeshua que esta palabra germine en sus corazones. Que germine fuerte y que veamos todos los resultados, los frutos de nosotros que somos linaje y nación santa. Que tengan un grandioso día.
Shalom.